Sean bienvenidos a Hablando de Miedo. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy particular. Su nombre es Hola, Eduardo. mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, aprovechando la ocasión también pues para venir a verlos. A gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? La verdad está todo muy tranquilo. Puedo decir que sigo disfrutando mis vacaciones ahorita, así que puedo decir que estoy descansando por fin. Excelente. El día de hoy estaremos conversando un poco referente a experiencias que él mismo ha tenido en este mundo de lo onírico, de lo paranormal. Principalmente me gustaría que nos enfocáramos en la parte de los sueños que a veces no tenemos una explicación para ellos o muchas veces le encontramos un mensaje o después vamos reflexionando sobre el mismo sueño y encontramos una casualidad en nuestra vida o pasan cosas que se Sí. relacionan con ellos y decimos, hey, yo esto lo viví o algo y ya dices, hey, es que bueno, lo soñé. Justamente como los sueños premonitorios, que muchas veces me atrevo a apostar que también te ha pasado, de que son como que sueños muy pequeños, que es nada más como que un fragmento, vamos a decir, que te gusta. En el sueño fueron 2, 3 horas, pero en realidad fueron si acaso unos segundos. Y ya que estás en tu vida cotidiana o algo haciendo actividades diarias, te das cuenta que estás repitiendo justamente lo mismo que ya habías soñado. Incluso te quedas como que en shock un momento y dices, oye, pero es que va a pasar esto, va a pasar así, así. Y justamente pasa de esa misma manera. Ujú. Que en su momento me llegó a pasar muy seguido, la verdad, no te lo voy a negar. Fue, ¿qué te gusta? En los tiempos de secundaria, preparatoria, que también yo lo asumo mucho a la cuestión de los cambios hormonales que se ven en ese entonces. Justo te iba a comentar que yo sentía mucho que ese tipo de sueños son más comunes en esas etapas Ujú. por toda la cuestión de las energías que va manejando el adolescente. Justamente. Cambios mentales, de energía, de entorno, siento yo que tiene que ser una etapa muy caótica. Sí, de hecho, pues hay otros fenómenos que los relacionan también con eso. Por ejemplo, los poltergeist han sido muy relacionados con la cuestión de todos esos cambios hormonales, cuestiones de mucho estrés que suelen manejar las personas. Y que volvemos a lo mismo, los sueños muchas veces van reflejando cosas que tú estás pensando o que vamos a decir tu pensamiento profundo. No recuerdo sinceramente cómo lo llaman en psicología. Te, te dice, hey, este recordatorio. Ujú. Y que en ocasiones son cosas que vamos a decir no quieres recordar, pero ahí mismo es como que estamos aquí presentes, tienes que resolver esto todavía. A huevo. ¿Cuál dirías tú que fue la primera experiencia que tuviste con esto de lo paranormal? ¿Con qué inició tu acercamiento? Ok, con un sueño relacionado a lo paranormal o... No, en este caso, cuéntame tu primera experiencia a lo paranormal. O sea, digamos, mm, ¿los sueños inician antes que las experiencias o vienen a consecuencia de las experiencias? Bueno, buena pregunta. Por ejemplo, me ha tocado que no he vivido esas experiencias. Y volvemos tantito a lo que comentamos antes. Los sueños premonitorios nos enseñan un poco de eso. Pero también la mayoría de los sueños que solemos tener nosotros son en base a cosas que ya vivimos como tal. Y que son como una repetición o simplemente vamos a hablar de algún libro, alguna película que te haya gustado. Tú no estuviste en esa experiencia. Lo viste, pero tu cerebro lo hace ver de una forma como que tú estás también viviendo esa parte. En cuestiones de temas relacionados con lo paranormal, pues primero que nada, yo me crié fuera de Mochis, el campo 35. Estando chico ahí sí me tocó ver muchas cosas. Que por lo mismo que cuando uno está chico, quieras o no, los adultos te dicen, ay, debe haber sido otra cosa, o no, no viste eso. Muchas veces como que lo minimizan. Lo minimizan yo creo que por muchas cosas, ¿eh? Ujú. Siento que yo que lo minimizan, el principal motivo es por ignorancia, el segundo es por miedo y el tercero es para que no te claves tú
como persona que lo vivió en esa experiencia, que lo puede ser que sí lo hagan, sí lo vean real, pero que digan, lo vio, o sea, él es consciente de que está pasando, vamos a buscar que no piense en eso, vamos a decirle que no vio nada o que tuvo que haber sido otra cosa. Justo. Pues mira, cuando yo vivía allá en el campo, llegué hasta cuarto año más o menos, viviendo allá, cuarto año de primaria. Yo recuerdo muy bien que había noches de que, como teníamos familia enfrente, solíamos jugar ahí. Podíamos estar horas jugando, se nos hacía noche y hubo muchas ocasiones que de repente escuchábamos como que lamentos o incluso de que mirábamos como sombras o personas, entre comillas, que no estaban ahí. Metiéndome un poquito con la cuestión de los sueños también, esta no estoy seguro completamente si fue un sueño o directamente fue una experiencia que viví y que, como dices, en su momento te dicen, ay, no es cierto, no es real nada de eso, son puras historias de la familia. Yo recuerdo muy bien que hubo una temporada en casa que pues había una muñeca de porcelana que nunca me gustó por ciertos temas, que yo recuerdo que hubo una temporada donde me estuve despertando en los lapsos de las 3:15 más o menos. Yo me podía despertar y decía, es tal hora, agarraba el teléfono y justamente Oh. en una de esas que desperté a como yo lo sentí, recuerdo muy bien que en la misma habitación yo vi una niña. Esta niña de repente me empieza a preguntar por su mamá. En, en el momento pues yo estaba literalmente acostado, estaba en pijama y era como que solamente la parte superior la levanté un poco pues para ver. Veo cómo se empieza a acercar despacio y la voz se le empieza a hacer como que más grave. Y me dice, ¿y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? De un momento a otro es donde digo justamente, no sé si fue un sueño o si justamente fue algo que me pasó, entre comillas, porque en ese momento yo recuerdo que me volví a quedar dormido. Ya en la mañana siguiente, como tal, al momento del desayuno, que voy con mi mamá y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que no pude dormir, que mira, que no sé si fue un sueño, pero yo vi esto y le empecé a dar las características de lo que había visto y mi mamá se quedó como que helada un momento y no la pudo disimular y me dice, ¿sabes qué? Es que eso que tú viste, uno de tus tíos también lo miraba. Y fue como que, vaya, espérate, o sea, ¿no fue un sueño como tal o me estás diciendo que del sueño lo pasé a la realidad? Y justamente, pues eso mismo de que si te están protegiendo o no por lo mismo que estás chico, para mí fue como que, ok, entonces, ¿creo o no creo en esto? Justamente mi madre me dice, se le aparecía en casa de tu abuela. Mi abuela, pues, su casa es de 2 pisos y todo el tiempo, todos los nietos era de que nos íbamos al segundo piso porque pues teníamos el aire y era más a gusto. Sí, como que es la clásica dinámica en la casa de la abuela, de dos Sí, pisos, ¿no? O sea, si es de un piso no está tan fácil, pero si es de dos pisos, abajo los adultos y arriba los chamacos. Pocas veces es al revés. sí, justo. Más porque por lo mismo, como dices, los adultos están en su tema, los nietos, sobrinos, todos están en otro tema completamente. Sí, claro. Pero pues sí me quedó como que esa experiencia muy marcada, ¿no? De que dices, no sabes si es un sueño como tal. Sí, no, y está muy cabrón. Más que nada porque ¿cómo separas el sueño de la realidad en ese momento? O sea, ¿cómo lo haces? No hay Justamente. manera. Y más porque si aseguras que te quedaste dormido, ¿cómo fue que te quedaste dormido otra vez? ¿Te acuerdas de haberte quedado dormido otra vez? O sea, eso es otro asunto que está muy difuso y difícil de comprender cómo sucede. Sí, es que justamente como dices, yo recuerdo que me quedé dormido, pero más no sé cómo fue que pasó. Entonces, ¿cómo me explico a mí yo de que te gusta 15 años más joven de que es que te pasó esto, por ejemplo? Igual, yo sé que muchas veces el contexto en el que estás tiene mucho que ver con lo que tú puedes soñar también. Porque, por ejemplo, yo si voy con una persona que vive en una ciudad toda su vida o que vive en un pueblo muy alejado, no va a tener los mismos sueños que yo. No, para nada. Y, por ejemplo, hay sueños que tienen mucho que ver con la cuestión de qué es lo que tú estás sintiendo. Ujú. Incluso
todo ese estrés, todas esas energías que, como mencionaste al inicio, se transportan y te dicen, hey, este es un mensaje, tienes que descifrarlo, tienes que ver de qué manera tú puedes llevar a cabo esto para sobrepasar. Que por ejemplo, yo me acuerdo que entre sueños que he tenido así, algo muy relacionado tiene que ver con las cartas de tarot, por ejemplo. Las cartas de tarot no te lo manejan en un sueño, obviamente, pero sí el cómo tienes que encontrar ese significado para las cosas. Te pueden decir ciertos detalles, pero en ti está el cómo le vas a dar ese mensaje, o cómo, mejor dicho, tú vas a recibir ese mensaje. A interpretarlo, sí, sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿has tenido tú algún sueño referente a alguna preocupación que tengas? Yo creo que como tal, ahorita puntualmente no recuerdo, pero sí he tenido sueños que yo digo que me han impactado, ¿no? El clásico sueño de que se me muere mi papá, por ejemplo. Esa madre me dejó muy impactado. Estaba chiquito. Uh-huh. Y yo podría decir que sí tiene que ver con preocupaciones por las situaciones familiares que se estaban suscitando. Y despertarme con la sensación de que mi papá había fallecido en ese momento me generaba mucha angustia. Y la angustia que yo sentía probablemente tenía que ver con eso que podía quedar o estar atravesando la relación entre mi papá y yo. Uh-huh. Entonces puede ser que lo atribuya por ese lado. O el clásico de que entras a un baño, te estás lavando los dientes y ves cómo se te empiezan a caer a puños, uno por uno, y de repente como clorets, así. Y te das cuenta que estás sacando más dientes de los que tienes, y es de, ¿y cómo los detengo? ¿Cómo los detengo? Y empiezan a irse por el lavabo, así, uno por... Y por ejemplo, ese de Está los dientes, cabrón. ¿sabes cuál es el significado? Eh, a lo que yo conozco ha habido diferentes formas de darle significado. Que puede ser que estés muy preocupado, que alguien va a fallecer, o estrés. Hay como que esos tipos de A significado mí que le dan. como me lo han manejado, por ejemplo, cuando tú sueñas que se te caen los dientes, dice, o estás muy preocupado o es mucho el estrés que estás cargando. Por mi trabajo me ha pasado situaciones así, de que es mucho el estrés y sí he llegado a soñar eso, que la verdad, incluso cuando te despiertas sientes un sabor raro en la boca. Sí, como que te quedas con el pendiente, ¿no? Sí, y ahorita que dices de que va a pasar algo, me acuerdo mucho que me dijeron, cuando tú sueñas con una boda, significa que va a pasar algo malo. Simplemente lo que pasó aquí en la ciudad hace 3 meses, por ejemplo, Claro. lo de la plaza. Yo directamente no lo soñé, pero sí una amistad me dijo, ¿sabes qué? Soñé con una boda. Y me preocupa porque ahorita tal familiar está enfermo. Y pues era una persona muy cercana a mí. Y en su momento sí me preocupé porque dije, conozco a esta persona, sé quién es esta persona que también está enferma y se ha visto grave. La verdad yo sí me la temía, pero afortunadamente, o entre comillas, no pasó nada, pero sí pasó una tragedia que terminó en ámbitos familiares, por ejemplo. Uf. Otro de los sueños, de los significados, por ejemplo, que te dicen, ay, es que, ¿sabes qué? Cuando sueñas de que ya tienes hijos, por ejemplo, ahorita que pues, nosotros no tenemos hijos, dicen, es que es una responsabilidad que tienes que hacer, pero hasta el momento no has tenido la manera o no has querido agarrarla. Me acuerdo pues que eso me explicaron en su momento. Y uno de esos sueños muy vívidos que he tenido, que han sido raras las ocasiones donde puedo controlar esa parte de los sueños, pero yo recuerdo muy bien haber soñado que yo tenía una hija. Hasta el momento no tengo ganas tampoco de tener hijos, pero yo sí recuerdo muy bien que fue un sueño que yo sentí tan real que al momento de yo despertarme, inmediatamente volteó para todos lados y es como que, ¿dónde está? O sea, ¿Dónde está mi hija? Sí, sí. sí, ¿dónde está mi hija? Si hace un momento yo la tenía en mis brazos, te despiertas y automáticamente incluso tu cuerpo somatiza esa parte y De pérdida, de dices, búsqueda, ¿de dónde sí, está? para tu cerebro es como que es una pérdida, estás buscando y por una parte entras como en shock porque dices,
es que se sintió muy real, pero no es real, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me siento? Y no te voy a negar que ese día yo recuerdo que anduve muy bajoneado, porque yo lo sentí que había pasado de verdad. Y fue como que, oye, pues, ¿qué onda? Incluso hay una parte que muchas personas olvidan, que dicen, ojalá que todos tus sueños se hagan realidad. Uh, Pero, ¿qué pasa? Olvidan que las pesadillas también son sueños. Hay, por ejemplo, esta serie, la de Sandman, ujú. me encanta porque justamente trata sobre esta parte. Y él dice, es que todos los sueños, o puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Tú decides cómo lo vas a tomar. Pero incluso las pesadillas. Ha habido pesadillas que yo recuerdo muy bien y fueron hace bastantes años. Pero volvamos al mismo. Tú sientes esto tan real que incluso te despiertas y tu cuerpo todavía sigue como con ese shock, esa adrenalina de lo que tú estabas soñando. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tuve un sueño donde me peleaba con un personaje muy particular. No voy a decir qué personaje, pero es un personaje de una serie. Okay. Y me peleaba y a pesar de que era mi sueño, me partía mi madre. O sea, me dejaba hecho giras y me generaba tanta frustración el saber que había perdido en mi sueño. Me desperté y dije, perdí mi sueño. O sea, desperté ondeado porque no manches que perdí mi sueño. ¿Por qué perdí mi sueño? Yo tenía el poder de repente decir, ah, bueno, voy a hacer algo para no perder. Pero a pesar de yo tener esa capacidad, nunca me atreví a hacerlo porque a lo mejor era un poco injusto para este otro ser. Pero pues perdí. Y me sentí así bien pusilánime después. E incluso no sentiste como que andabas molido después de eso, No, pero sí como cansado. cansado. Como cierta fatiga, yo diría más mental que física. Sí, es justamente por toda la actividad que estás teniendo que dices, estoy acostado, ¿qué actividad puedo tener? Pero por dentro sigues estando activo. De hecho, facto de la salud, cuando tú duermes, sí haces un tipo de actividad física. De hecho, no se cuenta totalmente como sedentarismo porque estás durmiendo. Hay procesos Okay. fisiológicos que te aprovechan, que aprovechas tú en tu cuerpo, que cuando, por ejemplo, si estás sentado, recostado, nada más despierto, leyendo en la tele, ahí sí no se considera una actividad, se considera comportamiento sedentario. Okay. Entonces, si tú duermes, sí estás haciendo algo. Entonces, sí es normal que, digamos, sientas algo después de dormir. Me ejercité 8 horas hoy. Qué a gusto, ¿no? Por ahí diría una canción, conquistaría el mundo si durmiera 8 horas. Ay, de hecho. Pues volviendo todavía con el tema de estos sueños que muchas veces te dices, ¿qué significado tiene? ¿Qué poder hacer? Un sueño muy recurrente que me ha pasado es soñar con puertas. Las puertas son cosas tremendas. Las puertas a mí me dan cierto acá sensación horrenda. Fíjate, en lo que yo me acuerdo es justamente que en donde estoy, no te voy a decir es una sala, es algo, es simplemente como si fuera un vacío, vamos a decirlo. Y te aparecen las puertas por todos lados, no es como que está la pared y diferentes. Y yo recuerdo muy bien de que incluso, o sea, tú decides, ok, voy a abrir esta puerta, voy a pasar. Entras y estás presenciando diferentes momentos, diferentes lugares que pudiste haberlos visto en series, películas, una foto, lo que tú quieras. Y estás ahí, pero al momento de que tú intentas cruzar por otra puerta, no llegas a ese lugar. No, no, no. Es, por ejemplo, vamos a decir, cuando tú estás en tu casa, que dices, ah, voy a entrar al baño. Del momento que tú pasaste el umbral de la puerta, en vez de llegar al baño, terminaste en otro lugar completamente distinto. Y dices, ok, sé que está pasando algo, pero ¿qué? ¿Cómo puedo llegar a ese significado? Incluso ha habido veces que así de sueños que recuerdo, que digo, quiero cruzar, pero quiero llegar a este lugar que estoy viendo yo enfrente, que es algo que me hace feliz, que a lo mejor la voy a pasar muy bien, pero que, ponle, meto primero como un brazo y digo, ok, todo está bien. Pero en cuanto cruzo completamente, ya estoy en otro lugar y es como que cierta frustración. Claro. Porque dices, estoy cansado de soñar lo mismo. Estoy ya como que, digo, ¿en qué momento voy a poder como que alcanzar eso? A manera como yo lo interpreto es tipo, me falta algo que
tengo que hacer, algún objetivo, algo que yo me planteé. Y digo, ok, no lo he terminado, pero ¿qué es lo que no he terminado? Porque también, ya ves, suele pasar muy seguido que sueñas algo, te despiertas y de que se lo quieres platicar a alguien y es como que, ¿qué fue lo que soñé? Sí, se te olvida. Inmediatamente se te olvida. Y dices, bueno, a lo mejor no fue tan significativo porque me hubiera recordado ese sueño. Ujú. Porque puedo decir, tú has de tener algún sueño también que soñaste hace bastante y lo puedes seguir recordando muy bien. De hecho, tengo un par así. Yo diría que el más impactante que he tenido fue una vez que soñé a mi abuela. Pero no Ok. la soñé, digamos, como que en una casa y conviviendo chill, no. Ujú. Era un escenario muy particular porque era un espacio, digamos, una casa pequeña, con un recibidor, una sala, digamos, regular, no, ni muy grande ni muy pequeña, pero llena de gente, muchas personas. Y que yo llegaba y las personas estaban así rodeando de pie a una luz dorada, dorada, así brillante. Y esa luz dorada era mi abuela. Ok. Y vi a mi abuela en esa luz dorada. Y veía a mi abuela y lloraba de la felicidad por ver a mi abuela en esa luz dorada que impregnaba a todos y era de que, ella acércate. Y ya me acercaba, me abrazaba, yo lloraba un montón. De hecho, me acuerdo que desperté así como con mucha nostalgia, pero muy contento Sí, sí. porque yo sentía que era una forma de ella de alguna manera u otra despedirse. Fue bastante tiempo después de que falleció, yo diría que unos 6 7 8 años después de que falleció. Y fue un sueño que me dejó muy impactado porque pues es una escena muy impactante. O sea, era la única luz que estaba iluminando toda la habitación. Así te la pongo, no había nada más encendido más que ella. Y con eso bastaba para iluminarnos a todos. Y yo digo, wow, o sea, está cabrón. Como saber que ella era la que estaba guiando a todos ahí, en ese lugar. Sí, sí, sí. Y está muy impactante. Fíjate, yo de los sueños que recuerdo así, también tiene que ver con mi abuelo, de que andaba muy nostálgico, sinceramente. Los abuelos, cómo impacta la vida de la gente, ¿no? Bastante. Sinceramente, pues, cuando yo perdí a mi abuelo fue un golpe fuerte, sinceramente. Pero siempre trato de recordarlo bien. Es como que, digo, sé que él buscaría que pues yo siga adelante, que esté bien, seguir todo ese proceso. Lo he llevado a cabo y sí, como te digo, ya sabes que yo también soñé con él. Prácticamente yo me lo topé en un jardín y mi abuelo no era mucho de jardines ni nada, pero mi abuela sí. Entonces lo que mi abuelo hacía era como que esos actos de servicio y si mi abuela decía, me gustó esa planta, él se la conseguía, él se la compraba, él miraba de qué manera mantener contenta a mi abuela. Y como era algo que a ella le gustaba mucho, fue como que un poquito de esa mezcla. Y yo recuerdo muy bien que pude platicar con él muy tranquilamente, incluso de situaciones que yo estaba pasando en ese momento. Yo recuerdo haber hablado con él como si hubiera llegado un día cualquiera allá a su casa y sentarnos en la mesa de que, es que fíjese que estoy así, así me está pasando esto. Y hablamos con toda la naturalidad del mundo. Incluso yo me acuerdo que esa vez que yo despierto, yo me sentí con una paz, pero, ¿cómo decirlo? Era muy, no solamente sentirte tranquilo, era como que te despertabas muy relajado, de que no sentías cansancio, no sentías como que tengo que hacer esto, algún pendiente o algo. Fue un momento completamente de tranquilidad que me quedé bestia, o sea, qué bonito haber soñado con él, poder recordarlo de esa manera y aparte tener todavía esa sensación de cuando él seguía vivo. Ujú. Que como te digo, son sueños que disfrutas. Y en otra mano, cambiando así la moneda, al lado de la moneda. ¿Y qué pasa con esos sueños que no disfrutas? ¿Cómo te quedas? Uf. Mira, con ese sí tengo muy presente uno, incluso
Recuerdo muy bien, tenía 20 años. Ese sueño para mí fue muy, muy turbio. Fue algo que a mí, sinceramente, en ese entonces me acuerdo, yo estaba de vacaciones, estaba en Estados Unidos y estábamos, o sea, no recuerdo si era la temporada de invierno o de plano hacía mucho frío allá, pero era de que estábamos a 2 grados, por ejemplo, No, en las igualmente hace noches. frío en Sí. ciertas partes. Hay quienes dicen que eso puede afectar el sueño y te lo puede convertir en una pesadilla, pero sinceramente yo traía muchas preocupaciones, a pesar de que estaba de vacaciones, yo no estaba tranquilo. Y recuerdo muy bien que la pesadilla tal cual empezó en la misma habitación que yo estaba. Yo me fui a dormir como todas las noches, me cubro con edredón, todo. Y al momento de despertar supuestamente, porque ya después supe que fue un falso despertar, Uf. yo recuerdo que la puerta de esa habitación se abrió muy despacio y veo como alguien se empieza a acercar. Al momento que yo volteo, que veo la cara de la persona supuestamente, yo me quedé como que, no, o sea, no, tú no puedes estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo recuerdo que en el sueño, o sea, no voy a decir nombres, se empezó a acercar a la cama y me empezaba a hablar. Es, y me decía de que si yo la quería, que si... Ay, perdón, me dio escalofrío. Sí, sí. Que si estaba conforme con lo que ella era. Y en eso cuando yo veo que ya se acerca la parte donde hay un poco más de luz y se sube a la cama, porque no fue como que me siento por un lado, se sube literalmente a no permitirme mover las piernas. Y me dice, ¿estás contento? Soy lo que tú me hiciste. Pero yo me quedo viendo y trato como que reaccionar qué está pasando, quién eres, por qué estás aquí. Y recuerdo muy bien que no era una persona como tal, el cuerpo era como un maniquí, de esos que están articulados de absolutamente todo. Ujú. Y recuerdo muy bien que se molesta porque yo no le contesto. Se molesta y se agacha para acercarse a mi cara y me vuelve a gritar, soy lo que tú me hiciste, porque no me quieres. Y recuerdo que tenía los ojos completamente negros, que de hecho hubo una temporadita donde yo miraba eso y automáticamente me transportaba al sueño y era como que, ay, no, me incomodaba mucho. Cuando yo por fin le puedo reaccionar, es como que yo no te hice eso, le dije, no sé quién eres, no eres la persona que yo conozco. Trato de aventarla y correr hacia lo que es la puerta de la habitación. Como esa habitación está en un segundo piso, recuerdo que inmediatamente bajé corriendo las escaleras, volteo y la veo sobre la parte de arriba. Al momento de yo querer abrir la puerta, como estaba en casa de una familiar, ella siempre era de que doble candado, ¿no? Al querer quitar candados, agarra llaves y eso, al momento de yo abrir, me aparece aquí enfrente. Y me dice, está bien, tú no lo hiciste, vete y búscalo, me dijo. Búscalo a ver si encuentras eso que tú crees. Ella simplemente se apartó, o sea, ya que yo la tenía aquí del mismo susto en el sueño, fue como que me caí para atrás y cuando se quita salgo corriendo inmediatamente. En el sueño yo ubicaba la ciudad en la que estaba incluso y por más que yo buscaba personas no miraba nada. Y recuerdo que ya cuando por fin puedo encontrar de que fue un baño, me acuerdo, porque yo empecé a sentir la sensación de que alguien me estaba persiguiendo, de que algo estaba cerca mío y que yo sabía que en el sueño me querían hacer daño. Cuando entro, de que veo un reflejo y veo que ya uno de los ojos, de mis ojos, ya estaba completamente negro. Fue de que del mismo susto yo me desperté muy agitado y al momento de levantarme, te digo, era un lugar donde estaba haciendo muchísimo frío. Las sábanas, la cama, yo estaba empapado en sudor de, del miedo, quiero decir yo, porque como te digo, fue un sueño que para mí me dejó como que muy, muy
presionado, por decirlo así. E incluso yo recuerdo haber vuelto a soñar con ese lugar, que seguía buscando eso que ella me había dicho, pero nunca encontré un qué. Que incluso las pocas veces que volví a soñar con esos lugares, era de despertarme en la madrugada completamente empapado en sudor. Que podría yo tener el aire dándome directo, un abanico o lo que tú quieras. Que en vez de sudar me iba a dar bastante frío. Yo sentía el cuerpo muy caliente, sentía de que incluso el pulso estaba como que muy rápido, donde la adrenalina del sueño se me pasaba a la realidad. Y fueron sueños de que dije, es algo que no disfruto, es algo que no quiero volver a soñar. Y que, pues sí, volvió a pasar, pero sí me quedé como que, ay, espérate. En su momento, ya mucho después, le conté a la persona que se parecía al maniquí de que, oye, ¿sabes qué? Siento que soñé contigo. O, bueno, no eras tú, le dije. Era algo que tomaba tu forma. Y no sé por qué, pero tú eras todos los miedos que yo estaba teniendo en ese momento, le dije. Claro que pues no lo tomó muy bien, ¿verdad? Sí, fue como que, ¿por qué? Pues imagínate que te digan, es que tú eres mis pesadillas. Es arrancarte los pelos de la locura. Me imagino que eso fue lo que sintió. Sí, pues probablemente, pero como te digo, no fue como que intencional o algo por el estilo. Pero pues el tener como que todas esas emociones mezcladas y que pensar que es por un sueño, te quedas como que, pues, ¿qué onda? Incluso, pues ya volver a soñarlo, de que poder tener como que la oportunidad de repetir un sueño, que dices, ay, me encantaría, pero ya que te dices, pero tu sueño es una pesadilla, es como que, ay, no, ya no quiero, por favor. Hay ese tipo de sueños no recurrentes. Yo, Justo. yo tengo uno por ahí que repetía 2 que 3 veces, o que me ha tocado repetir, no, que repetía, no como si yo que sea de manera voluntaria, que de repente me tocaba repetir seguido, el cual consistía en un popurrí, le llamo yo el popurrí del fin del mundo. Ok. Me tocaba de todo, que meteoritos, que un volcán que salía de la nada del piso cerca de la casa y empezaba a hacer erupción y tiraba piedras de fuego y huracanes y tornados y básicamente todo, y de repente trompetas. Y dices tú, Ok. wow, volteas al cielo y ves cómo los jinetes del apocalipsis se acercan. 2 que 3 veces me tocó soñar con ese asunto. No sabría decirte si era por la influencia, digamos, religiosa en la que yo me veía involucrado en esos momentos, pero sí fueron sueños que me tocó y que yo decía, wow. Y nunca sobrevivía. Nunca me tocaba sobrevivir, siempre era así de impactante. Ya sería bastante ventaja sobrevivir ahí. No te imaginas, no. Amanecía y era otra vez lo mismo. Justo. Ahorita que mencionas el contexto, pues ya ves que por mi trabajo me ha tocado moverme en diferentes lugares, incluso cuando estuve en una comunidad trabajando. Yo trataba de no sugestionarme de que era como que no pasa absolutamente nada, está tranquilo, estoy rodeado de personas, X. Pero yo sí recuerdo que hubo sueños que me hacían como que incluso salir del lugar donde estaba porque te provocaba miedo. Y yo de, oye, pero es que estoy solo, todas las ventanas están cerradas, la puerta tiene seguro, yo soy el único que está aquí, entonces, ¿por qué me estoy saliendo donde sí me puede llegar a pasar algo? Pero es como que esa sensación que tienes de que te sientes más seguro, entre comillas. Porque sí me llegó que me asustaron estando ahí en la comunidad. ¿Qué te pasó? Justamente, no sé por qué me desperté, porque creo yo que por algún ruido, porque soy de sueño ligero. Pero yo recuerdo muy bien que la gente ahí, es cierto que había veces que eran las 10 de la noche incluso y me llegaban a decir de que, oiga, eh, respecto a esto, sinceramente no les abría la puerta ya. Era como que a veces llegaba a responder por la ventana y otras que ya no les respondía porque decía, ya es muy noche. No, pero igual que loco, o sea que, hey, qué rollo. No,
está incómodo para cualquier Sí, persona. bastante, bastante. Por más servicial que seas, por más Ujú. buena onda que seas. Yo no le abro a nadie que no sea familia o así alguien cercano después de las 8 de la noche. De Sí, que, justo. desde adentro. Incluso, pues, una de esas que me pasó, metiéndome un poquito a lo paranormal, yo recuerdo muy bien de que en la techumbre se escucharon primeramente 3 golpes. Golpes secos completamente. Que dices, ok, un golpe, algo pudo haber caído. O alguien aventó algo. X, no pasa nada. 2, tal vez. Pero escuchas 3 y te quedas como que, qué raro. De repente en el, ¿cómo se llama? El polín, el poste que sostiene la Ya, techumbre. sí. Vuelvo a escuchar otra vez esos 3 golpes. Y fue como que, no, no. Ya he visto muchas películas de terror para saber cómo va a terminar esto, dije. Y después, en la pura puerta, me vuelven a tocar 3 veces. Uf. Y no fue como que rápido, no fue como que fuerte, fue literalmente incluso con cierta pausa de que se tomaron su tiempo de que paz, paz, paz. Y yo me acuerdo muy bien de que, pues como te mencioné, había veces de que sí me levantaba y como que respondía. Pero esa vez dije, no me importa la hora que sea, no me importa quién esté, pero si me está buscando alguien vivo, es lo madre, me van a venir a buscar en la mañana, dije. Incluso pregunté de que, oigan, no vino nadie. No, pues ya todos en la noche estamos en las casas, me dijeron. Y yo, ¿seguro? No se decía nada sobre que algo hubiera ahí. De hecho, ya mucho después, tiempo después, sí me dijeron de que hubo ocasiones donde se lograba ver como que alguien estaba caminando por el medio de la calle. En contexto, eh, la comunidad donde yo estaba era una comunidad muy chica y literalmente solo había una calle. Y decían que por el medio de la calle pasaba algo caminando. Que podía ser un bulto, ya sea negro o si querías de color blanco, porque varios decían, ay, la Llorona, que es como lo típico. Sí, la clásica. O incluso decían, no, es que se vio un bulto negro en los árboles. Y yo recuerdo que cuando iba a las casas ahí, había un tramo que estaba completamente a oscuras. No había como que tanta iluminación de postes, de que incluso la poca iluminación que había eran de las mismas casas que estaban ahí. Sí, pues es que las comunidades, la realidad es que el gobierno sí no las toma tan en consideración, las deja bastante, no diría Muy negligentes. abandonadas, pero sí con lo mínimo Sí. indispensable, pues. Y Bien. justamente ahí era como que lo mínimo indispensable. Y sí, ya me empezaron a decir de que había veces de que miraban cosas o que se escuchaban ruidos. Y me da mucha risa de que, ay, pero usted no se preocupe por lo general. Ahí no espantan, me dicen. Dicen, por lo general. Y yo, ah, O sea, por lo general 3 días a la semana, 4 días a la semana, ¿a qué hora? Para no acercarme, pregunto. sí, sí, justo de que, ¿en qué horario, perdón, para ver si me pongo unos tapones en los oídos para no escuchar nada, ¿no? Unos lentes, no sé, algo, no tengo ganas de ver eso ahorita. Sí. Y a mí sí me tocó una experiencia ahí de que como no había mucho en sí que hacer en la comunidad, yo solía ir a hacer senderismo. Salía, caminaba, me metía entre cerros y recuerdo muy bien de que en ese lugar, Senderismo o exploración en el monte, en este caso. sí, exploración en el monte literalmente. Yo recuerdo muy bien cómo estando yo solo, que después me regañaron sinceramente por eso, fue de que yo miré a alguien ahí en el monte. Miré de que dije, ay, pues es un señor mayor. Yo pues tranquilamente como que, buenas, con permiso. Yo sigue con lo mío. Pero esa ocasión recuerdo muy bien de que se me quedó como que viendo y se metió entre las piedras. Y yo me quedé como que, qué raro haberme encontrado con alguien aquí. Que incluso cuando yo seguí caminando, dije, pues a lo mejor ahí va a estar el señor. Recuerdo muy muy bien de que pues yo seguí subiendo y en lo que llegué a donde se supone que está esa persona, volteo y no había absolutamente nada. El escalofrío se me vino completamente y dije, sabes que no tengo que estar aquí. Y ponle que fue casualidad o lo que haya sido, justamente en ese momento salió una parvada de pájaros. Y dije,
no, no, ya es una señal, vete inmediatamente. Y no quiero creer que lo traje de ahí, me lo llevé a donde estaba y que después escuchaba los sustos, ¿no? Pero pues son experiencias así que también tienen mucho que ver. Si no, nunca están de más. Por Ujú. ejemplo, mi suegra hace poco me contó que ella usualmente saca a pasear a una perrita por las mañanas. Y que siempre cerca de ahí donde vive se veía un señor sentado, un señor con su sombrero bien vestido, tranquilamente. Eh, y de repente siempre le dice buenos días, al tiro con la educación, pues. Muy bien. Claro, De hay que, que... hey, buenos días, buenas tardes. Es más común. Aunque ahorita actualmente hay gente que de pronto no, pero pues bueno, ese señor no era la excepción, sí le contestaba. Y de repente, digamos, hace unos días pasó y le dice buenos días y el señor no le respondió. Se le hizo Ok. raro, porque siempre le había contestado y educado, pues. Y que en otra ocasión volvió a pasar, unos días después, y que lo volvió a ver sentado donde mismo. Y que, digamos que eran unos 15 metros, 20 metros de distancia. En lo que iba llegando, ella iba pensando, ¿le diré buenos días o no le diré buenos días? La última vez que le dije, no me contestó. ¿Será prudente de que le diga? Y en esa línea de pensamiento, en lo que avanzó otros 5 7 metros, el señor desaparece de su vista en ese momento, en ese lugar. Evidentemente, ¿qué es lo que hace? Agarran a su perrita y se regresa a su casa. No quiso saber nada ya. Eh, y son a veces eventos que suceden, que no Justo. sabes ni siquiera de dónde vienen o por qué pasan. Y ahorita que mencionas eso de que no sabes de dónde vienen o por qué pasan. No sé si te ha tocado tener sueños de que, por ejemplo, vamos a decir, tú te golpeaste o algo te pasó en el sueño y que te despiertas y tienes esa sensación de que te golpeaste o incluso tienes la marca. De Ah, marcas nunca. Pero sí puedo visualizar. justamente, ahorita pues, ya ves, estoy viviendo en Culiacán. Yo recuerdo muy bien que en uno de esos sueños que yo tuve, pues vivo yo completamente solo, ¿no? Estoy en el apartamento, no hay quien me moleste. E incluso a la puerta del cuarto yo le pongo seguro. ¿Por qué? Me gusta dormir a gusto, no Simplemente los lamentos ahí los vecinos y ya. No los pasa. lamentos de los vecinos a veces. Y te digo, yo recuerdo muy bien que en uno de esos sueños yo sentí tal cual de cómo me hicieron así. O sea, cómo me agarraron. Pero no me agarraron o el brazo, en este caso fue la pierna. Y al momento que yo despierto, yo sentí tal cual como al momento que me sueltan, como si se hubiera deslizado una mano. Obviamente yo tenía todo apagado, fue de que inmediatamente me moví, como tenía el foco cerca, fue de prenderlo de golpe, no de, ay, ¿dónde estás? No, fue de que tras. Y volteo y fue como que, "Ey, ¿qué onda? O sea, No, y no. aparte Culiacán como está ahorita, así dices tú, ¿qué está pasando? O sea, se metió alguien, o sea, te hace pensar muchas cosas. Sí. Y te digo, sé que fue un sueño por la misma cuestión de que te digo, vivo solo, todo está con seguro, no es como que alguien pudiera haber entrado ahí. Y fue un sueño como que muy real, porque como te digo, yo me desperté y todavía sentí esa sensación. Me chequé, incluso fue de que me levanté el pantalón de la pijama y como había sido mucha la presión en como yo lo había sentido, volteo y no te voy a decir, uy, era una marca completa o algo por el estilo. Sí se alcanza a ver tipo cuando te pegas así con algo y te queda Así poquito. poquito como rosita, por ejemplo. Ya. Y yo sí me quedé como que ¿qué onda? ¿Por qué? Dije, si no estoy acompañado, incluso me acuerdo que me asomé abajo de la cama. ¿Qué, qué tenía que hacer yo asomándome abajo de la cama? Si aparte no quepo yo bajo la cama, menos iba a caber otra persona ahí. Por si acaso, nunca se sabe. Sí, lo hice como por si acaso, pero no te niego que fueron de esos mismos sueños que te despiertan con pánico, te despiertan con miedo. Sí. Más por la cuestión de cómo está ya, por ejemplo. Es que ahorita Culiacán yo siento que es un cúmulo de pura energía pesada.
Está Mucho. cabrón. Siento yo que no, y lo pondré en palabras de alguien, digamos, internacional. Hace poco vino Enjambre aquí a Mochis Ujú. y el vocalista Luis Humberto Navejas dice, aquí en Mochis se respira paz. Y le mandamos un saludo a toda la gente que viene de otros lados y empezaron a nombrar otros estados, otros municipios. Sí. Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, y es de muy puntual el asunto, haciendo referencia que hay que la problemática está así de grande, pues como para que este, ellos digamos existen en otro momento sean testigos de que está cabrón, está pesado. Sí, justamente, porque como dices, todo eso repercute tanto en tu persona, tu energía y el cómo ves, vives y en este caso, haciendo referencia al episodio, el cómo sueñas las cosas. Porque te digo, tú puedes estar en un lugar muy tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Incluso tus sueños pueden ser tranquilos. Claro que toda persona va a tener sus preocupaciones, ¿no? Pero si estás en un lugar donde sales a la calle y estás al pendiente, estás en tu trabajo y sabes que en cualquier momento puede llegar a pasar algo porque a nosotros sí nos pasó. Sí. De que teníamos media hora de haber llegado, se escuchan los tiros y fue de que, oye, vámonos inmediatamente. Quieras o no, todo eso que pasa, toda esa energía, todo ese estrés, ese cortisol que se te eleva, repercute en todo eso. Y no quiero exagerarlo ni nada por el estilo, pero si estás allá, tú sabes que aunque tú te estés cuidando, puede ser algo de cualquier momento, de un momento a otro, de que tú puedes estar con toda la calma del mundo, no haber afectado absolutamente a nadie, pero mucha gente literalmente está casi sobreviviendo porque hay simplemente cerca de mi trabajo, las colonias ahí alrededor, nos ha tocado muchas veces de que incluso dicen, ¿saben que no vamos a mandar a... Pues, ajá, porque se está poniendo muy feo. Y me ha tocado trabajar con niños pequeños y que justamente me dicen, es que profe, no puedo dormir porque yo sueño respecto a estas cosas. No puedo descansar porque quiero dormir y estoy soñando con esto. Y como te digo, el contexto no les ayuda mucho. Sí, no. Más, Ha de ser muy opresivo para ellos. justamente. En tu caso, por ejemplo, ¿cuándo has tenido un sueño que se traslada directamente a la realidad? Que tuviste un sueño y dijiste, "Oh, ya veía venir esto". Pues mira, uno de los más recientes, sí recuerdo de que justamente yo soñé el lugar, no sabía dónde era en ese entonces. Y ya cuando pasó en su momento, fue como que, es Culiacán. En el sueño yo recuerdo de que iba a salir y que al momento de yo querer subirme a tomar un Uber, me manda el mensaje de que, ¿sabes qué? Se cancela que porque pasó esto, justamente pues cuestión de balaceras, inseguridad y demás. Y ese mismo sueño, que fue como un sueño premonitorio, me pasó exactamente igual. De que yo había salido de mi trabajo, me había alistado y al momento de yo pedir el Uber, fue de que, ¿sabes qué? Se cancela por esto y esto. Y me causó cierta gracia porque en el momento que yo agarré la puerta del Uber fue cuando me llegó ese mensaje. Tanto en el sueño como en la realidad. A ver, sí. Y repetí, como quien dice, esa secuencia. Y me estoy diciendo mucho, dije una disculpa. No pasa nada. Es donde a veces pienso, ok, a lo mejor los sueños es como que están filtrando un poquito de lo que puede llegar a pasar. O nos está queriendo decir algo e inconscientemente nosotros repetimos eso. Porque quieras o no, si tú lees unas instrucciones, lo vas a seguir al pie de la letra. Si a ti te enseñaron un video de cómo hacerlo, tú vas a hacer lo mismo que en ese video. Y en este caso con los sueños, a lo mejor no eres consciente que lo estás siguiendo, pero termina pasando exactamente igual. Así es. No, está cabrón. ¿Cómo le haces?
Ha habido veces de que cuando me pasa ese tipo de cosas, por lo general han sido inofensivas, por decirlo de cierto modo. Digo como que esto ya lo soñé, va a pasar esto. Y ya intento como que llevarlo con más calma. Pero si antes, cuando me pasaba, sí me desesperaba un poquito porque es que va a pasar esto. Pero ¿y si no pasa así? Y me ponía como que muy ansioso. Ahorita es como que no puedo controlarlo, no es algo que dependa de mí. Si pasa, qué bueno, si no pasa, ni modo. Si tiene que ser, pues va a ser. Si no, X. Nada más que sí trato de tener cierto cuidado cuando tengo sueños cortos, por decirlo así, que me ha pasado que son justamente esos que se vuelven reales. Hasta parece que los más cortos buscan como que imitar lo mejor posible lo que puede pasar. ¿Sabes? Justo como Como si fuera que, un spoiler. sí, así es de que ahí te va. Y te lo presentan todo el escenario. El espacio, las personas, los sonidos, los aromas, todo, todo así. El periódico muchas veces ni siquiera logras diferenciar entre si estás soñando o si es la Justo. realidad. Y de repente ya nada más te despiertas y dices, estaba soñando, qué loco. Sí, pues se supone que todos esos sueños es en la fase REM, tengo entendido, Ujú. que es ya como de las finales, como quien Sí, dice. ya a punto de pasar a una fase intermedia ya para despertar. Ujú. Pues justamente no es como que voy a decir, uy, soy consciente de lo que sueño, soy consciente que puedo manipularlos, porque sería mentir, sinceramente. Pocas veces puede pasar. Por Pocas ejemplo, a mí veces. me tocó que me pase una vez, pero fue como que ya muy tarde como para darme cuenta que podía hacer algo porque ya era como para despertarme. Fue que, valió. Justo. Y te digo, es de que me ha pasado de que, digo, esto fue muy corto, a lo mejor sí pasa. Y sí me ha llegado a pasar de esa manera. Pues es que, ay, digo, sí me ha tocado ver raza de que literalmente dice, es que tienes que hacer esto, que lo vas a controlar. Y yo, carnal, he tenido tantas pinches pesadillas que son muy vividas, no quiero sentirlo más real todavía. Ese está cabrón. O sea, ¿cómo controlas una pesadilla? O sea, está muy difícil porque las emociones son un poquito mucho más caóticas que en un sueño convencional. Sí, justamente. Y por ejemplo, eh, de esta raza que te dice, es que si lo puedes controlar, que mira, que tienes que hacer meditación, que tienes que consumir tal cosa, o puedes hacer esto. Y yo digo, no, Un tiempo lo paso. intenté de decir, pero era muy cansado porque era de que cada que sueñas algo, te despiertas y lo apuntas en una libreta y te vuelves a dormir. Me acuerdo que lo intenté hacer, no te miento, creo que 2 días. ¿Pero por qué? Porque me despertaba cada media hora, cada 40 minutos y era una friega porque soñaba algo y despertaba. Me Era acuerdo que más apunté como el como dos, tres pendiente. sueños, sí, no, era muy cansado. No, es que justamente, como dices, te dormías, pero estabas con el pendiente de que tengo que apuntar lo que voy a soñar, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Y digo, si vas a soñar, adelante. Si quieres aprender a controlarlo, está bien, cada quien lo va a intentar hacer a su manera, ¿no? Pero pues es bajo responsabilidad de cada quien. Sí, así es. Y ahí sí digo, yo no me voy a meter en esos temas. He tenido bastantes sueños que he sentido muy reales, que algunos incluso se sienten hasta de fantasía. Y otros que literalmente digo, esto podría ser un domingo cualquiera. Que no voy a negar, he soñado con amistades de que vamos y hacemos tales planes. Y al momento que despierto es como que, ¿y por qué no lo hacemos? Así Los que, domingos a gusto, sí. sí, justo. Por eso cuando digan que todos sus sueños se hagan realidad, ojo, las pesadillas también son sueños. Así es. Está cabrón. ¿Tendrías alguna historia más que te gustaría contar? Sinceramente no recuerdo mucho, muy bien algunas, porque pues sí fueron sueños que en su momento me impactaron, pero no, son como fragmentos solamente, así que, ¿O alguna bueno, experiencia paranormal que te haya tocado vivir de manera reciente o así de manera más contemporánea? pues justamente de una experiencia paranormal, que esa es como que mi historia personal, vamos a decirle así.
Tengo una con una muñeca de porcelana que había mencionado, que cuando en ese entonces, si bien recuerdo, yo estaba como en quinto o sexto de primaria, tendría unos 10, 11 años. Mi abuela en aquel entonces, por parte de mi mamá, le regaló una muñeca de porcelana a las 3 nietas que tenía en aquel entonces. Desde que esa muñeca llegó a mi casa, yo recuerdo muy bien de que le hice el comentario a mi mamá: esa muñeca a mí no me gusta, le dije, se siente rara. Y yo recuerdo que cuando me sentaba a ver la tele, la muñeca estaba por un lado. Yo me sentí incómodo porque, o sea, Ah, pero qué ondeado, ¿cómo te pone la muñeca al lado de la tele? O sea, ahí voy a ver justamente. Pokémon, nada más. O sea, quita la muñeca de ahí, ponla en tu cuarto. Ujú. Y pues era como que estaba viendo la tele y sentía que la muñeca, que estaba así literalmente a un ladito, me estaba viendo yo de... Es de que yo soy la tele de la muñeca. O sea, sí, básicamente, Sí, sí, sí. como un espejo. Ya después, como te digo, esa muñeca se la había regalado a mi hermana. Mi hermana, ella empezó a decir que empezó a tener muchas pesadillas muy recurrentes, y era muy seguido que empezó a soñar con eso. Y por más que yo en aquel entonces decía, es que la muñeca trae algo, me decían lo típico: te estás sugestionando, es porque ves videos de terror, si supieran. Y te digo, en aquel entonces pues me tiraban a loco, ¿no? Yo recuerdo que también por esa muñeca empecé a tener muchas pesadillas. Quiero creer que no eran tan graves como las de mi hermana, porque en aquel entonces ella incluso empezó a dormir con un oso de peluche. De que se dormía y siempre lo tenía abrazado. Y si bien recuerdo, era de que donde estaba la cama de mi hermana, a un lado estaba un buró. Era tanto lo que soñaba ella y tanto que se despertaba agitada, que mi mamá decidió ponerle una Biblia. No sé en qué salmo, sinceramente, o qué lectura la haya dejado, porque la Biblia siempre la tenía abierta. En el puro medio estaba la muñeca y adelante había un adorno como con arena, tipo como para que escribieras algo, y había una pecera que estaba también de adorno. Yo recuerdo muy bien que una de esas veces fue de que mi hermana nos despertó a todos con un grito. Fue de que al momento de yo reaccionar que nos vamos a su cuarto, mi hermana estaba temblando de miedo, porque resulta que el osito de peluche con el que dormía estaba tirado abajo de la cama, y con lo que despertó en brazos fue con la muñeca. Algo que a mí me sacó mucho de onda y que no notaron en su momento fue de que todo en ese buró estaba perfectamente ordenado. Lo único era que la Biblia estaba cerrada entre lo que era la cama y el buró. O sea, como si lo hubieran jalado y ahí quedó. Pero digo, si ella estando dormida hubiera agarrado la muñeca, al momento de mover, Mueve más cosas. mueve más cosas. Y ya ves que te dije que había algo con arena y algo, pues una pecera, las hubiera tirado. No pasó nada de eso. Y la muñeca amaneció en sus brazos. Ella se despertó gritando porque justo cuando pensó que estaba acariciando el osito, sintió el cabello, y fue cuando abrió los ojos Uf. y vio a la muñeca literalmente viéndola a ella. Pues la Ajá. avienta y ya entran mis papás, y fue cuando por fin en aquel entonces La es como quemaron. que hasta eso no. Ahorita te digo. Hasta eso pues ya por fin me creyeron y retiraron la muñeca del cuarto. No sé por qué mi mamá en aquel entonces la puso en la cocina por una temporada, y yo todas las noches tengo esa costumbre desde chico de que voy por un vaso de agua y me lo llevo. No hubiera encadenado la muñeca mejor o algo. Ay, hermano, a lo mejor fue sugestión mía, a lo mejor sí fue algo que pasó. Yo recuerdo muy bien de que al momento de yo querer entrar a la cocina, era como, pues era de noche, ¿no? Pero ya ves que puedes ver un poquito en la oscuridad, dependiendo qué tanta luz entra. Y en mi caso, pues yo sí alcanzaba a diferenciar de que, ahí está la mesa, las sillas y eso. Yo recuerdo que en la parte de la cocina era como si hubieran puesto una tela negra completamente, no se miraba nada. Prendí los focos y fue como que, con permiso, pasé por mi vaso con agua,
Y volteo y veo la muñeca arrumbada por un lado y fue de que no, inmediatamente me tomé mi cuarto. Después, con el tiempo, de esa muñeca ya por fin la sacan de la casa y la terminan dejando en la primera casa donde yo vivía, en el campo 35. Ya. Para mí la muñeca prácticamente se había desaparecido, ya no sabía yo nada de ella, ya incluso mi hermana podía dormir mejor y ya no teníamos como que esos problemas de sueño. En una de esas mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo que te lleves esto y lo dejes en el cuartito. El cuartito era tipo como una bodega. Y de que, sí, le dije. ¿Ahí en su casa? Sí, ahí en la casa del campo. Entonces cuando voy estaba completamente yo solo y la casa pues ya no era como que, la habitación y camas, nada. O sea, era la habitación sola pues. Uh-huh. Y a un lado esta bodeguita. Ya como un tipo de espacio pues vacío. Sí, un espacio vacío. Entonces cuando yo voy y dejo las cosas, me da por voltear hacia este lado, porque yo sentí que directamente me estaban viendo. Y en lo que dejo, eran unos costales, se me hace, con alimento. Dejo el costal y volteo. Estaba la muñeca sobre un pedestal, con una bolsa de plástico encima para que no se ensuciara y eso. Y inmediatamente yo sentí todo el escalofrío y dije, ¿sabes qué? No, me salí de ahí y todavía le digo a mi papá, ¿sabes qué? Mándame lo que tú quieras. Es más, si ocupo hacer algo de ir a tal lugar, me voy caminando, no hay pedo, le dije. Pero no me vuelvas a meter ahí. Porque era una sensación muy fuerte, muy fea incluso, de que sentías eso. Ya habían pasado varios años después de eso, que no te voy a negar que sí me entró como que la espinita de saber si eso todavía estaba ahí. Fui, Sí, pues las cosas cambian, nunca sabes si puede justo moverse. Dije, a lo mejor ya cambió algo, ya se deshicieron de la muñeca o algo por el estilo. Y hasta la fecha, no he ido muy recientemente para allá, pero la última vez que yo fui, pues esta bodeguita ya estaba un poquito más llena. Entro y me asomo y la muñeca ya la tenían como que arrumbada en una esquina, de que casi metida en una caja de estas de plástico grande para acomodar y todo. Pero igual, sobre la bolsa esta de plástico llena de tierra, pero seguía sintiendo esa mirada, como que alguien vino a verme. Y dije, ya estoy más grande, ya sé qué onda con estas experiencias, pero no te voy a negar que se seguía sintiendo esa como mala vibra. Ahorita no sé si sigue esa cosa ahí, si todavía exista o si ya dijeron tírala, regálala, quémala. Pero pues sí, es una de las experiencias que más me ha marcado, sinceramente. ¿Hay fotos por ahí de la muñeca? Sinceramente no. Uf, qué Si complicado. intentara, digo, tal vez se podría, pero sería tener que ir yo directamente hasta allá, porque no es como que las personas que están ahí sepan dónde está, pues. Uh-huh. ¿Y cómo es la muñeca? Literalmente era una muñeca de porcelana, pone como de este tamaño más o menos, Okay. de este vuelo. Era un vestito, vamos a decir, como tipo victoriano, vamos a llamarlo. Clásico de muñeca, sí, de porcelana. Típico de muñeca de porcelana, así es. El pelo rubio, súper chinito y unos ojos verdes. Eso sí lo tengo muy presente. Porque, como te digo, había veces que me tocó verla en la noche y era como que lo que más resaltaba, vamos a decir. Pues, ¿cómo no? ¿Te imaginas? Sí. Vas por un vasito de agua y en la cocina la muñeca así, sentadita. Sentadita viéndote, no, con permiso. Sí, no, gracias. Justo. Dejarlos de vuelta a ver qué nos topamos. Pues cuando gusten los llevo, pero Va. tú vas a buscarla, yo no. Sí, cómo no, yo me encargo. Va, trato. Ya estás. Próximamente video viendo a ver qué rollo con la muñeca. Vamos a buscarla y la traemos para acá a ver si pasa algo. No, a mí que la muñeca no me va a hacer nada. Mi esposa es la que me va a hacer algo. Me va a decir, hey, o tú duermes, o te vas con la muñeca afuera a dormir con el coco, o a ver cómo le haces, porque esa muñeca yo no la quiero en la casa. Más o menos que me diga eso. Mira, nomás te va a sacar sustos, te va a hacer tener pesadillas, no vas a poder dormir bien. Pues son pequeños detalles, pero
una bonita experiencia para vivir. Yo diría eventos minúsculos en Exacto, esta exacto. vida tan grande y vasta y llena de cosas que no podemos comprender ni explicar. Justo. Muy bien, entonces, de toda esta experiencia de los sueños concluimos en que no queremos que nuestros sueños se cumplan en su totalidad. Hay que saber aprender a decir qué sueños y cómo queremos que se hagan realidad. Así Porque es. el señor destino es muy mañoso con esas cuestiones. Nunca sabemos qué podemos estar pidiendo ¿Y cómo lo pedimos? y que son energías que tenemos que distribuir a lo largo de nuestra vida. Está cabrón que no podamos controlar ese aspecto también Justamente. de nuestros sueños. Muy bien, te agradezco mucho, Lalo, por haber estado en el episodio del día de hoy. Un gusto haber venido. Hablando de miedo. Ay, no más. Adiós, Gente del podcast, les agradecemos mucho el haber llegado hasta este momento. Les invitamos una vez más a que nos envíen sus anécdotas al correo que está en la descripción o también al Instagram hablando de miedo. Para futuros episodios empezar a conversar referente a sus anécdotas también y que vaya generando más comunidad este bonito proyecto que se llama Hablando de Miedo. Nos vemos pronto. Hasta otro momento. Peace out. Bye. Cuando gustes de leyendas, conozco un chingo. Porque